Ya estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente. Les cuento que, como ya se sabe, en Colombia el glifosato se usa para asperjar cultivos ilícitos y la utilización de este producto ha sido bastante polémica porque hace daño también a los cultivos lícitos. Para hablar sobre este tema hemos invitado al ingeniero Ricardo Pereira. Él es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y ha realizado una investigación acerca de este tema, de cómo se puede, digamos, aislar el glifosato de las fuentes de agua con la utilización del estropajo. Muy bien, buenas tardes, bienvenido, ingeniero. Mónica, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarte. Sí, como tú lo decías, el glifosato es una sustancia que realmente es una versión comercial de un agroquímico de amplia utilización en el mundo. En Colombia pues tiene la cruz, la señal de que es utilizado o se utilizaba para la aspersión de cultivos ilícitos con el fin de eliminarlos, pero en realidad el glifosato se utiliza en diferentes presentaciones comerciales, tanto para la actividad agrícola ordinaria como para incluso el control de algunas malezas a nivel urbano. Entonces la utilización es sumamente amplia de este producto. Bueno, realmente entre los estudios y las investigaciones, bueno, que usted hizo pues previamente para también buscar, digamos, como una solución, realmente, bueno, usted nos comenta que hay varias presentaciones, dependiendo también, según he escuchado y me he documentado, de la cantidad que se emplee, la distancia a la cual se utilice. Eso también tiene que ver con el, digamos, el daño o no que puede hacer a las plantas. Sí, en sustancias agrotóxicas o tóxicas en general se hablan de unos límites de tolerancia, ¿no es cierto?, unos límites permisibles de toxicidad a los cuales ciertas instituciones determinan unas medidas de exposición, ya sea para las personas o para la vida natural. Sin embargo, muchas veces estas medidas se superan en su utilización, y es indudable que los agrotóxicos se utilicen bien o se utilicen mal, en alguna forma o en alguna medida llegan a contaminar fuentes de agua, de las cuales por diferentes mecanismos naturales, incluso a través de la lluvia, cuando se hace una expansión aérea, pues la sustancia queda en el aire. Si llueve, pues esa sustancia va a transportarse a través de la lluvia, llega a fuentes de agua naturales que después, aguas abajo, llegarán a algún acueducto, a alguna comunidad, y estas comunidades de alguna forma directa o indirecta se ven expuestas a contaminarse y a intoxicarse por efecto de las sustancias químicas que están allí. En este caso particular, pues el glifosato, ¿no? El glifosato, que como una sal genérica, la N-fosfometilglicina, pues es la misma en toda su fundamentación química, pero de acuerdo a las presentaciones comerciales con las que se utilice, pues vienen diferentes concentraciones o utilizan unas sustancias adicionales en la formulación química del producto comercial, que son surfactantes para permitir que la sustancia acceda con mayor facilidad a la gente que va a combatir, en este caso del glifosato, a las plantas, a la maleza. El glifosato actúa introduciéndose a través de las raíces al sistema de transporte de savia de la plantita, inhibe la acción de los aminoácidos y mata la planta desde adentro. No es como podríamos sospechar que va de afuera hacia adentro. El glifosato realmente penetra como si tomáramos nosotros el veneno y nos mata desde adentro. En este caso, el glifosato mata la planta desde su interior, ¿no? Por eso tiene también algunas condiciones, algunas discusiones a nivel mundial sobre el impacto que puede tener el agroquímico en usos posteriores a la cosecha incluso. Sí, señor. ¿Cómo nace la idea de hacer esta investigación que usted adelantó? Mónica, de estudiar. Este fue el trabajo de tesis de grado de la maestría en Ingeniería Ambiental que hice con la Universidad Mariana. Unimos pues, los esfuerzos de los grupos de investigación de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana con el grupo SLINGA de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa, un apoyo muy grande de la gente de APA, de Ambientes Prácticos de Aprendizaje de la Universidad Cooperativa. Nos prestaron sus laboratorios, allá hicimos el trabajo y encontrábamos 3 escenarios polémicos fundamentales para arrancar la investigación. Uno era en sí misma la disponibilidad de agua dulce de la cual las personas nos podemos servir. Es increíblemente pequeña
la proporción de agua que nosotros vemos abundante, de la cual realmente la humanidad puede disponer. Estamos hablando de una fracción menor al 1% del agua total superficial del planeta, es decir, es una cantidad muy pequeñita. No me equivocaría en decirte que estamos hablando del 0.04% de todo el agua que hay dulce en el planeta. Toda el agua del planeta, el 60% es agua salada. El otro problema es que justamente con el uso en particular de este tóxico, que es tal vez uno de los más utilizados en todo el mundo, pues se están intoxicando esas fuentes, se están contaminando, esas fuentes de agua, y a pesar de que hay una discusión muy marcada, ¿sí?, de diferentes puntos de vista sobre la toxicidad del químico, pues se han hecho varios hallazgos en investigaciones también a nivel global, en los cuales se ha detectado la sustancia incluso en aguas de escarrentía y en aguas subterráneas, es decir, la sustancia tiene la posibilidad de infiltrarse suelos abajo, llegar a aguas subterráneas y contaminar aguas por fuente. Y eso hace pues que la comunidad de alguna forma se esté afectando por diferentes vías. Aquí uno de los estudios importantes lo hizo la Universidad Nacional de Colombia, incluso viendo deformaciones o evidenciando deformaciones en el hígado de especies de peces, hablo por ejemplo de la cachama, que es tan importante comercialmente, y se presentan tumores y deformaciones hepáticas confirmadas por el glifosato. En las personas la discusión sigue, pero es impresionante los casos de intoxicación de las personas. Entonces, frente a la posibilidad de hacer un tratamiento de agua, frente a esa disponibilidad de agua reducida, frente a un gran volumen de agua contaminada, pues era necesario buscar una alternativa biotecnológica que nos permitiera de alguna forma hacer un tratamiento con materiales de muy bajo costo, que sean asequibles para las comunidades latinoamericanas que adolecen de grandes tecnologías y de grandes volúmenes de dinero para acceder. En particular regiones como la nuestra, si analizamos la cantidad de acueductos que se sirven solamente de aquí del edificio volcánico Volcán Galeras, de este sistema hídrico, pues de los 7 municipios solo uno tiene tratamiento, los demás solamente hacen captura de agua. Entonces la gente está tomando en su mayoría agua cruda en las zonas rurales, que es donde más impacto hay. Entonces investigamos en la lufa cilíndrica, el estropajito, el humilde estropajo que termina en nuestras duchas como una esponjita de muy, muy gentil compañía, pero que tiene unas propiedades absorbentes y para retener sustancias contaminantes impresionantes. Se ha investigado mucho en Egipto, en China, en Europa, en los países del norte de África se investigó mucho sobre las propiedades y se identificó la capacidad importante que tiene para retener metales pesados, tintes de la industria textil, algunos organofosforados. Y en este caso hicimos la investigación y encontramos que la lufa es capaz de remover de una muestra de agua contaminada con glifosato cantidades superiores al 99% de glifosato que esté allí involucrado. De manera que es un aporte importante para la comunidad, es un aporte importante para la ciencia y estamos reencontrándonos con esos bienes naturales que nos pueden prestar grandes beneficios y que poco a poco hemos dejado olvidados. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió lo del estropajo? ¿Pudieron, alcanzaron de pronto a probar con otro tipo de elemento o directamente ensayaron? Hay investigaciones, ¿no? Antes de empezar un trabajo formal como este implica que revises pues mucho material. Fueron varios años de trabajo de investigar temas relacionados con lo que se había hecho con el estropajo. Surge un poco de la curiosidad, esta fibrita no será que nos sirve para esto. Vimos algunos casos de tratamientos de remoción de glifosato con otros procedimientos, con tecnologías bastante interesantes, pero que no están al alcance de comunidades pobres. Entonces, llevas esta idea al laboratorio, haces una serie de trabajos, una serie de pruebas preliminares, comprendes el proceso y bueno, viene la experimentación formal y esperas los resultados, ¿no? En este caso los resultados fueron de que la fibra es lo suficientemente eficiente para garantizar un buen nivel de remoción, cosa que pudo en las incertidumbres de la ciencia ocurrir lo contrario, que la fibra no sea adecuada. Pero de eso se trata la experimentación, de eso se trata un poco ser curioso y de eso se trata de asegurar un poco tus principios y conceptos estudiando
los trabajos de otros investigadores que pues tienen mucho que decirnos sobre este tema, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué alcances va a tener entonces ahora esta investigación? ¿Hay posibilidades de alguna financiación? ¿Se han acercado ya a esta situación para de pronto ponerla en práctica ya en las comunidades que lo necesitan? Querida Mónica, apenas terminamos con la parte de investigación. La semana pasada hice la sustentación, por eso me he atrevido a hablarte sobre este tema. Antes debía ser revisada, validada por los jurados, ¿no?, de la Universidad Mariana en este caso, y verificado que todo, absolutamente todo, haya estado correctamente bien planteado, bien propuesto. Por supuesto que surgen ideas, no surgen ideas de seguir trabajando la fibra, tanto en configuraciones de reactores de remoción. Eso suena muy complicado, pero es sumamente sencillo, es decir, de sistemas de tratamiento que se lo podamos poner a un acueducto sencillo y que sencillamente con el paso del agua podamos remover no solamente el glifosato, sino otras posibles sustancias ya verificadas por la ciencia de acueductos que puedan servirse de aguas con serios niveles de contaminación. Hablemos, por ejemplo, de la contaminación que genera la industria del cuero. Tiene muchas sales que contienen metales pesados. Bueno, el estropajito es capaz de remover muchísimos de esos metales. Hablo de cadmio, de cesio, de plomo, de níquel 2, incluso es capaz de inmovilizar microorganismos para remover con mayor eficiencia ese tipo de contaminantes. Entonces, acueductos como los de Belén, por mencionar algo, o aguas abajo del río Mayo, pues se verían muy bien beneficiados de eso. También hemos pensado en aplicar las fibras para hacer la limpieza o la remoción de hidrocarburos de petróleo que puedan estar contaminando algunos ríos o costas y que están allí pues impregnando estas regiones. Hemos pensado en procesos de desalinización de agua marina, pensando en comunidades como las de Tumaco y sus vecindades, que pues necesitan sistemas, ¿sí? Necesitan sistemas para servirse de aguas de calidad. Y pensando en que es necesario que readaptemos nuestra forma de pensar también a la utilización de materiales que nos permitan solucionar problemas de la comunidad. Es decir, de alguna forma poner el dinero al servicio de la gente y no lo contrario. Bueno, y alternativas para, como usted lo menciona, potabilizar el agua. Correcto. A bajos costos, teniendo en cuenta pues, lo que usted mismo acaba de mencionar de la poca cantidad de agua potable o agua dulce que tenemos realmente en nuestro planeta, que es bastante preocupante. Sí, en proporción al crecimiento de la población, al nivel al ritmo de contaminación que le estamos aplicando al agua. A pesar de que hay esfuerzos importantes en el tratamiento de aguas residuales, pues la transformación de nuestros productos implican desechos agresivos. Y todo esto tiene que ayudarnos de alguna forma a tener una sociedad humana con una calidad de vida y una garantía de salud importante. El problema del glifosato se extiende a nivel mundial. Países que han prohibido absolutamente la aplicación del glifosato, hoy nuevamente están discutiendo si realmente deberían dejar ingresar el glifosato a su fila de agroquímicos industriales. En Europa, por ejemplo, se discute todavía si el glifosato produce o no produce efectos tóxicos. Y diría yo una cifra, 1 millón de científicos están asegurando que sí lo tiene. Entonces, son medidas o son situaciones que plantean problemas, sentidos para comunidades cada vez más grandes y más expuestas que requieren soluciones, ¿no? Ingeniero, usted también ha tenido la posibilidad de estudiar situaciones sobre el cambio climático, sobre lastimosamente cómo estamos acabando nuestro planeta, y me imagino que también este tipo de investigaciones se convierten en en buscar soluciones frente a todas esas problemáticas que usted ha estudiado en ese aspecto. De alguna forma sí, ¿no? De alguna forma sí, es decir, todo es un sistema complejo, Mónica. Somos componentes de una naturaleza que interactúa, de la cual todo lo que hacemos tiene repercusión o tiene afectación o nos corresponde de alguna forma, somos un sistema vivo. Entonces lo que hagamos y lo que le aportemos a la naturaleza la beneficiará o por su parte pues nos afectará también como sociedad. Cambio climático es un fenómeno del cual muchos científicos están convencidos, yo lo estoy como ciudadano, y lo vemos en los efectos día a día, es decir, todos los días pasamos, yo lo digo un poco en broma, de pastuzos pasteurizados, porque en la mañana hace mucho calor y por la noche mucho frío, y bueno, ese es un buen proceso de pasteurización, pero es porque la situación está dando. Tenemos una variabilidad climática
que nos está dando una sintomología de un cambio climático agresivo. Una situación que es irreversible ya. La naturaleza no va a regresar a un estado normal, incluso si apagáramos todos los sistemas contaminantes de la atmósfera en este momento. Hay quienes dicen que tardaríamos más de 200 años en llegar a un nivel de normalidad. ¿Qué implica eso? Que tenemos que adaptarnos, que modificar nuestros estilos de vida hacia una forma de vida más sostenible, más limpia, más responsable. Eso implica repensar las situaciones, implica que consideremos a la naturaleza ya no como una cosa aparte de nuestra sociedad, de nuestro ritmo de vida urbana, sino como parte de lo que es nuestra historia como civilización. Nacimos y vamos para allá, de manera que ahora no es combatir, ahora es adaptarnos y mejorar los sistemas de vida que tenemos. Ingeniero, volviendo a la investigación que usted realizó sobre el glifosato, también este tipo de investigaciones se convierten en una forma de aportar a la cualificación de los estudiantes de la Universidad Cooperativa. De hecho, sí, Mónica, ¿no? La idea de cualquier persona que se involucre con un proceso de estos tiene que ser la enseñanza de sus muchachos y no de los suyos en su aula, sino de todos aquellos a quienes pueda beneficiar. De manera que hemos venido trabajando con los semilleros de investigación en tratar de encontrar otro tipo de alternativas, de manejos. Hay algunos chicos que se interesaron en hacer sus trabajos de grado en los temas que te acababa de comentar hace un momento. Por ejemplo, muy en firme va el tratamiento de hidrocarburos de petróleo, ¿no? Entonces sí se logra estimular una curiosidad, sí se logra estimular o sensibilizar un interés por parte de ellos. Con Corpo Nariño hemos trabajado en la formación, o hemos participado gracias a las invitaciones de Corpo Nariño con exactitud, en la formación de formadores ambientales que son nuestros chicos. El profesor Carlos Ramírez de la facultad está trabajando en un proyecto muy interesante que involucra a la sociedad. Él está trabajando sensibilizando a la comunidad del barrio obrero en la recolección de su aceite residual de cocina. Y la idea es que ese proyecto se extienda a toda la ciudad y ojalá lo generalicemos a nivel región, a nivel país. Y él está dándole un uso industrial a ese aceite residual. La idea es que no llegue ese aceite a las cuencas de agua del río Pasto y aguas abajo, contaminando y generando incluso gases de efecto invernadero de alto impacto, como lo es el metano por la descomposición orgánica de este aceite. Pero el aceite por sí mismo es un grave contaminante. Entonces él está dando un uso, ha venido desarrollando una planta para procesamiento de biodiesel, ya hizo él su tesis de grado midiendo la capacidad o la cantidad, digamos, de gases de efecto invernadero que produce un diésel fósil respecto de este biodiesel. Él ya tiene respuestas sobre ese tema y está muy comprometido. Entonces es indudable que la academia tiene un papel fundamental en esta necesidad de cambio de actitud, en esta necesidad de sensibilización, y empieza por nuestros chicos. Muy bien, bueno, ¿cuál sería entonces el mensaje para estos jóvenes que están estudiando y que, bueno, dicen interesante investigar sobre este y otro tema, pero a veces les da como un poquito de temor? Mónica, rompamos esquemas, seamos curiosos, investiguemos nuestra naturaleza, investiguemos nuestros recursos, nuestra sociedad. Lancémonos al agua con propuestas de interés y de impacto social, de impacto comunitario, en cualquier nivel de la ciencia. Seamos humildes con esos trabajos porque necesitamos dárselos a la comunidad. Ojalá no los apropiáramos en forma de intereses privados, que a veces es muy tentador la oferta, pero que justamente ocurre que ese tipo de intereses alejan a las comunidades más necesitadas de la posibilidad de contar con los avances de la ciencia. Lo vemos en la medicina, lo vemos en la parte ambiental, lo vemos en la tecnología. Nosotros debemos ser más generosos con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Mónica. Entonces al ingeniero Ricardo Pereira, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, por habernos acompañado en esta tarde. Mónica, muchísimas gracias, muy gentil, un saludo a todos, gracias. A nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que hacemos. Usted está viendo Voces de Nuestra Gente.